Oremos. Bendito Dios que mora en los cielos. Damos gracias, Señor, por poder reunirnos para disfrutar, Señor, de su comida celestial, de semana que nos sirve tanto, Señor, en este tiempo difícil que vivimos. Pero también queremos, Señor, agradecer cada una de sus bendiciones, su amor que tiene para con nosotros, Señor. Y también, Señor, abrir nuestro corazón, pedirle que usted lo escudriñe, que usted nos conduzca por caminos de vida eterna. Perdonen nuestras faltas y ayuden, Señor, cada día a ser mejores, a desear entrar en su camino, Señor, y de ahí no salir más hasta que usted abra esa puerta maravillosa, Señor, y nos encontremos con usted, Señor, para vivir eternamente. Querido Padre Celestial, bendiga a Jacqueline que va a exponer, Señor, esta clase, a cada uno, Señor, de los que nos hemos dado cita para aprender más, Señor. Le pedimos su bendición, que su Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría, que podamos comer de esta palabra, Señor, que quede escrita en nuestra mente y en nuestro corazón y que no se borre nunca, que podamos también compartirla con otros. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Eh, entonces, lo primero vamos a hacer un repaso de lo que fue lo último que publicamos, porque hubo unas clases que tuvimos que no las publicamos, pero vamos a ver la última clase que publicamos, para aquellos que están siguiendo las clases publicadas, vamos a hacer ese repaso. Luego vamos a dar inicio al tema de hoy. Vamos a introducirnos en la relación que existe entre la encarnación del Señor y el tema del gran conflicto, ¿ya? Cómo la encarnación del Señor vino a dar respuesta a la problemática del gran conflicto. Aquí vamos entonces con nuestro repaso. Los puntos tratados en la quinta parte sería: al pecar, el hombre se inhabilitó absolutamente para volver a su estado anterior de pureza y santidad y quedó esclavo de Satanás y de sus propias malas tendencias que le surgieron como fruto de la desobediencia. ¿No es cierto? Dijimos que al pecar, se generaron en él malas tendencias y eso hizo que quedara esclavo, ¿no es cierto? El hecho ya de haber pecado, el solo hecho de haber pecado lo dejó esclavo de Satanás, y ahora esas malas tendencias impresas en su ser lo hicieron esclavo de sí mismo, por decirlo de alguna forma. Y por eso quedó inhabilitado para volver a su estado anterior de pureza, ¿ya? No podía por sí mismo. Dios se compadeció del hombre y prometió poner en él enemistad hacia el mal, ¿ya? Y dijimos que si no, él habría quedado como esclavo para siempre de Satanás y de sus malas pasiones. Entonces hizo que se sintiera desconforme en el fondo consigo mismo por el hecho de estar en el mal. Punto 3: Cristo vino al mundo para rescatar al hombre de la ley del pecado y de la muerte. Y explicamos, y hoy día ahí, al inicio del tema vamos a poner un poquito de diapositivas para explicar un poquito más esto, que hay dos leyes que rigieron al hombre después de su pecado, que una es la ley del pecado y la otra es la ley de la muerte, ¿ya? O sea, amarrado a su pecado, y el pecado lo lleva siempre a la autodestrucción, por decirlo de alguna forma, y a la muerte eterna, ¿ya? O sea, no hay solución para no morir, digamos, estando en pecado y naciendo en pecado, y todos nacemos en pecado. Como Dios, Cristo, ¿no es cierto? Como Dios, siendo Dios, odiaba el pecado en forma perfecta y le tenía enemistad sobrenatural, la enemistad de Dios hacia el pecado. Y como hombre, al igual que el primer Adán, antes de pecar, su enemistad hacia el pecado era algo natural, porque el primer Adán no sentía atracción por el pecado. Eva fue seducida, Adán no. Y lo que ocurrió fue que en el caso de Eva fue lo mismo que Satanás, quiso también ser igual como Dios, pero en el caso de Adán no. Pero Adán pecó de otra forma porque lo que Adán quiso fue no perder a su compañera, y en ese sentido le faltó la fe y la sumisión a Dios para pensar que Dios le había dado esa compañera y que él no podía ser desleal con Dios en virtud del regalo que había recibido. Por el contrario, en gratitud a Dios por eso podía esperar en él, de él lo mejor. Y si Dios hubiese querido darle otra compañera, se la habría dado, pero él falló en eso, le faltó la fe, no fue obediente y eligió a Eva antes que a Dios. Entonces, consecuencia de eso, tanto Adán como Eva tenían una
enemistad antes del pecado, natural hacia el pecado, pero después tenían amistad hacia el pecado. Cambió su condición. Punto 4, para que Cristo fuera un sustituto perfecto, debía venir sin pecado. ¿Para qué? Para legarnos dos cosas. La libertad de su vida santa, porque el pecado esclavizó al hombre, pero Cristo venía a darnos libertad y por lo tanto Él tenía que venir sin pecado para entregarnos esa libertad de la cual Él gozaba como ser santo, entregarnos esa libertad a nosotros. Cristo nos entregó a nosotros todo aquello que lo benefició a Él por su santidad, por su pureza, por su lealtad a Dios, por su obediencia. Todas las buenas cualidades del Cristo humano fueron puestas a nuestro favor. Y él se esmeró por hacer el máximo posible y el diablo también para hacerlo pecar, pero en cada cosa que el diablo le ponía como tentación para seducirlo al pecado, Cristo al obtener la victoria ganaba otra victoria más para poder entregársela al hombre. Eso tenemos que verlo también después con algunas diapositivas muy interesantes más adelante. Dice, venía entonces para legarnos la libertad de su vida santa. ¿A cambio de qué? De la condenación y el pago de la penalidad de nuestro pecado. ¿En dónde? En su propia carne. ¿Ya? Entonces, él iba a sufrir la penalidad del pecado, lo que nosotros merecíamos, la condenación, y a nosotros nos iba a dar la libertad y nos iba a elevar para que en esa libertad pudiéramos vivir una vida santa. Ahora, dice, venía a pagar el precio de la gracia concedida a nosotros. Él quería hacernos un favor, pero para poder hacernos ese favor de salvarnos, de ayudarnos, socorrernos en todo momento y estar pendiente de nosotros como un padre de un hijo, para eso él tenía primero que pagar el precio. El precio era conservar su santidad en medio de todas las tentaciones que acosan al hombre. ¿Ya? Venía a pagar entonces el precio de la gracia concedida a nosotros, no habiendo gracia disponible para sí. Cristo nunca fue objeto de gracia. Él no podía esperar recibir un favor de Dios. Entonces, no había gracia para él. No debía pecar, siquiera en pensamiento. Porque ¿qué pasaba si él llegaba a tener siquiera un mal pensamiento? Dice, si eso pasaba, la ira de Dios caería sobre él. ¿Ya? El padre le impuso, el quinto punto, algunas condiciones estipuladas como obligatorias que él debía cumplir en este plan cuando viniera a este mundo en nuestro rescate. Entonces le dijo, muy bien, para que esto sea efectivo y realmente el hombre pueda ser salvado, va a haber que pagar un precio, va a haber que cumplir algunas condiciones. Tú no vas a tener la libertad de la que dispones acá en el cielo como Dios. Vas a hacerte hombre, vas a convertirte de creador en criatura y por ende vas a tener que vivir sometido tu parte divina ¿no es cierto?, a la voluntad de tu parte humana. La parte humana va a venir en santidad como el primer Adán, pero tu deber va a ser conservar en santidad esa parte humana para poder darle luego de regalo esa humanidad santa al hombre que carece ahora de ella. Ahora miren. Primero, estas citas yo se las había prometido antes, se las puse aquí porque puse la del espíritu de profecía, pero no, que aquí está resumida aquí. No producimos un solo pensamiento noble que no derive de él. Era más larga, la puse para que se acuerden de esa, del espíritu de profecía, pero la cita bíblica es de 2 Corintios 3, 5 al 6, y dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, para pensar cosas buenas, Dios nos tiene que capacitar. Esa competencia para presentar, para pensar cosas buenas, productivas o positivas, viene de Dios. Nosotros ni siquiera podemos pensar algo bueno por nosotros mismos, no podemos. El cual asimismo, dice, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. En otras palabras, para poder ser ministros o servidores de Dios competentes, que no fracasemos, necesitamos tener una competencia que no poseemos y que proviene de Dios. Necesitamos que Él ponga en nosotros nuevos motivos, nuevos pensamientos,
nuevas aspiraciones y su inspiración celestial. Porque nosotros, de nosotros mismos, imposible. No podemos ni siquiera tener un solo pensamiento bueno que salga de nosotros mismos, como dice aquí. No producimos un solo pensamiento noble que no derive de Él. Ahora, tenemos que tener en cuenta que si nosotros no tenemos ni un pensamiento bueno que derive de nosotros, todos son malos en forma natural, nos gustan las cosas malas, nos gusta decir cosas malas, nos gusta hacer cosas malas, nos gusta dedicarnos a cosas malas. Estamos tan acostumbrados que ya no encontramos nada de malo. Eso es lo más dramático. Pero Jesús no tenía ni un solo pensamiento malo, porque ¿qué decía la otra diapositiva que habíamos visto? Que Jesús no podía pecar ni siquiera en pensamiento. O sea, bastaba que él tuviera un pensamiento malo y fracasaba todo el plan de rescate. Moría Cristo como ser humano, no tenía salvación como ser humano y moría todos nosotros juntos con el plan de salvación. Entonces, en cuanto a Cristo, que venía sin malas tendencias, dice, en él, en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. Él no tenía tendencias al mal, como nosotros, ¿ya? Esa cita está en la carta 8 de 1895. En ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. El príncipe de las tinieblas no halló nada en él, ni un solo pensamiento o emoción respondió a la tentación. Fíjense ustedes que no solo los pensamientos, hay emociones también que son pecaminosas. Jesús no encontró, o Satanás en Jesús, ni un solo pensamiento, ni tampoco alguna emoción que respondiera a sus tentaciones, porque todos los pensamientos y todas las emociones de Jesús eran santas, eran para bien, eran buenas y para bien. Ahora dice el testimonio de Jesús mismo en San Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces, cuando él está finalizando su ministerio y viene el príncipe del mundo para tratar de hacerlo caer en el último gran esfuerzo suyo, ahí en la cruz, Jesús puede decir con toda libertad, nada tiene en mí. ¿Se fijan? Él mantuvo su inocencia, su pureza, su santidad, su lealtad a Dios y su obediencia hasta el fin. Y Satanás no tuvo ningún punto en el cual sacar provecho. Dice, habla en Efesios 2:3 acerca de los hombres convertidos a Cristo y dice, y nosotros éramos hijos de ira, dice. Éramos hijos de ira. ¿Quiénes? Todos los que no se han convertido a Cristo son hijos de ira. ¿Qué quiere decir eso? Que están bajo la ira de Dios, sea que no se haya manifestado, está por manifestarse, porque mientras hay pecado, hay ira de Dios, porque Dios odia el pecado con perfecto odio. Nosotros vimos una diapositiva acerca de eso también, unas citas. Entonces, los que nacen, todos nacen como hijos de ira o de condenación o de pecado, que es lo mismo, porque el pecado trae todas esas cosas de parte de Dios. Pero dice, en cuanto a Cristo, que Él no nació hijo de ira, eso es lo que sabemos. Nosotros nacemos hijos de ira, pero cuando nos convertimos a Cristo ya no somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Cristo no necesitó convertirse, sino que Él nunca fue un hijo de ira. Dice acá también, en cuanto a Cristo, que nos redimió de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se acuerdan que estuvimos explicando eso? La ley del pecado es a la que estamos sujetos todos cuando llegamos a este mundo porque traemos el pecado como una herencia. Vimos también esas citas, ¿se acuerdan? Una herencia de pecado que viene inscrita en nuestros miembros, dice Pablo. Y al traer esa ley del pecado que nos lleva de continuo en sujeción al pecado, también estamos sujetos a la otra ley, la ley de la muerte, que es la paga del pecado. En tanto nacemos en pecado, estamos bajo la ley de la muerte. O sea, tarde o temprano vamos a morir. Debiéramos morir instantáneamente, pero ¿por qué no pasa eso?
porque Cristo, decía también una cita que vimos, se puso entre los vivos y los muertos diciendo, Padre, el castigo de ellos caiga sobre mí. Entonces, tenles paciencia, yo voy a pagar el precio. Y esa ley de la muerte va a operar para todos aquellos que no puedan ser rescatados por Cristo. No porque Cristo no pueda rescatarlos, sino porque ellos no se dejen rescatar por Cristo. Y ahí están los textos bíblicos de Romanos 8:2, que habla de la ley del pecado y la muerte, y Romanos 6:23, que habla de que la paga del pecado es la muerte. Dice aquí, es imposible para el hombre por sí solo vencer las propensiones naturales al mal. O sea, el hombre, el hombre no puede. Esas propensiones que trae, que son naturales, es natural que venga con propensiones al mal, porque fue engendrado por un ser que le transmitió hereditariamente propensiones naturales al mal. Y lo peor es que no puede vencerlas por sí solo. Necesita una ayuda divina para poder vencer. Ahora, Dios no tiene obligación de ayudarle, no tenía obligación de ayudarle y no tiene tampoco, pero Dios en su compasión hizo este plan para que el Hijo tomara el lugar del pecador y Dios pudiera ayudar al hombre, que era el deseo también del Padre, porque como Cristo dijo en un momento, el Padre mismo os ama. O sea, no piensen que solamente pueden recurrir a mí como quien los amo, porque el Padre mismo los ama a ustedes. Y por eso que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué padre regala a su Hijo para salvar a un criminal? Díganme ustedes. Tendría que ser un amor muy grande para que alguien haga eso. Y ese es el amor del Padre, ¿se fijan? Ahora dice aquí, decía, ¿quién hará limpio de inmundo? Nadie. Es imposible, nosotros no podemos. Y decía aquí en la educación, página 29, en la vida de todo hombre se manifiesta el resultado de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay en su naturaleza una inclinación hacia el mal, una fuerza que solo sin ayuda él no podría resistir. Y no es que el fruto de ese árbol haya tenido algo especial que le diera esa inclinación hacia el mal. No era que hubiera algo venenoso, extraño, una sustancia química que lo inclinara hacia el mal. No. Lo que produjo esa inclinación fue la rebelión, el hecho de haber decidido la orden expresa de Dios de no comer del fruto, que era la prueba de la obediencia y del amor y de la lealtad. Al transgredir esa ley de lealtad, obediencia y amor, el hombre se volvió malo. Se confirmó la intención que tuvo de querer ser como Dios en el caso de Eva, de no querer perder a su compañera, pese a que era pertenencia de Dios, porque Dios la había hecho. Y entonces se produjo en él, en el ser humano, una inclinación hacia el mal. Y eso lo puso en una condición tan desesperada que sin ayuda él no podría resistir. Y el que podía ayudarlo era justamente aquel al que le había sido desleal, o sea, Dios, su creador. El gran cambio que se ve en la vida de un pecador después de su conversión no se produce por alguna bondad humana. No, eso no se produce por una bondad humana. Es cierto que tenemos que poner nuestra voluntad a disposición de la voluntad de Dios, pero ¿para qué? Para que nos asista un poder superior a nosotros. De nuestra parte, lo que debe haber es una entrega de la voluntad, es fe, confianza y obediencia implícita. Y ni siquiera eso es completo de nosotros, porque dice que Dios es el que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, y es por su buena voluntad. Entonces, dice que el gran cambio que se ve en la vida de un pecador después de su conversión no se produce por alguna bondad humana. Por eso, toda jactancia está enteramente fuera de lugar. Separados de mí, nada podéis hacer, porque no solo se necesitaba que viniera a hacer un arreglo en nuestra vida el Señor, sino que nos mantuviéramos constantemente ligados a Él. Es como si usted tuviera
no tuviera conexión a Internet y usted pide compartir Internet. Y usted empieza a viajar por Internet y a hacer sus diligencias en el banco, aquí y allá, pero de pronto se le olvida que la persona que le prestó Internet está por allá y usted se está alejando para acá y de repente perdió la conexión, porque para poder compartir Internet tiene que estar cerca. Y cuando perdió la conexión, ya no pudo hacer transferencia en el banco, ya no pudo contestar las preguntas que le hacían, no pudo bajar ni descargar nada. ¿Se fija? Es lo mismo. Nosotros, desconectados de ese poder superior, no podemos hacer ni una sola cosa buena. No se puede obrar ningún cambio en nosotros. La parte nuestra es mantenernos cerca y conectados con el poder superior que viene del Señor. Dice aquí, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Eso dice Romanos 7, 14, ¿ya? Ahora, aquí hay algo muy interesante. No puse la cita, pero si uno analiza Romanos 7 y Romanos 8, está hablando allí de dos realidades. Pablo en Romanos 7, por generalizar, si hay algún versículo que queda para Romanos 8, no sé, pero Romanos 7 en general está hablando de Saulo, su condición como Saulo. Y luego dice, pero, ¿no es cierto? Y empieza a hablar de su condición como Pablo. Habla de cuál es su suerte como Saulo, como un hombre que perseguía a los cristianos, un hombre que era arrogante, que era soberbio, que era independiente, a un hombre sumiso, leal a Dios, arrepentido, amante de su prójimo. Ese cambio está de Romanos 7 a Romanos 8, ¿ya? Cuando dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, está entregando, sí, un principio eh, general, ¿ya? Que nosotros nacemos así, nacemos carnales y vendidos al pecado, y la ley es espiritual, entonces tiene que rescatarnos espiritualmente, no de nuestra carne física, sino que de nuestro pensamiento espiritual, de nuestro pensamiento que está lleno de pecado, porque está sujeto a nuestros miembros, a la ley del pecado, y llevarnos a la ley de la mente donde está Cristo, porque Cristo tiene que estar morando allí en nuestra mente para que le dicte cosas buenas a nuestra carne y la someta, se someta al Espíritu de Dios y pueda ser guiada y conducida y usada por Dios, ¿ya? Entonces, eso le ocurre después a Saulo, cuando conoce al Señor, y entonces dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo todo cambió una vez que se encontró con el Señor. ¿Ya? Ahora dice acá en 2 de Pedro 2:19, porque él que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, nosotros fuimos vencidos en el Edén, fuimos vencidos por Satanás, con sus engaños, con sus seducciones, y por ende quedamos hechos esclavos. ¿De quién? Del que nos venció. ¿Quién nos venció? Satanás. ¿De quién somos esclavos? De Satanás. Esa es la realidad humana, pero Cristo vino a solucionar el problema. Ahora, vamos a ver cómo se inicia el gran problema para todo el universo y que queremos saber de qué manera calza en el marco de la encarnación el problema universal del pecado, porque el pecado no se inició en este mundo, se inició en el cielo. Y Cristo vino a esta tierra no solamente a solucionar el problema de este mundo, sino a solucionar también el problema del cielo. Su principal objeto y primer objeto era el mundo. Y si él fracasaba en el mundo, él mismo se perdía y no podía arreglar ningún problema en ninguna parte. Pero si él triunfaba, además de arreglar nuestro problema, iba a arreglar el problema del universo. ¿Cuál fue el problema? Aquí lo dice. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. Estoy resumiendo las citas, por eso que están los puntos suspensivos allí. Su corazón estaba lleno de envidia y odio. Estos eran los temas eh, que iniciaron el gran conflicto. Malas emociones, como mencionamos delante. La envidia, los celos,
el odio, y él estaba lleno de envidia y de odio. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía. Él no era invitado a esos consejos. Satanás no tenía tan claras las cosas y él pensaba que por estar el primero ahí delante de Dios podía entrar a los concilios celestiales, pero no era así, ¿ya? Ahora, dice, no comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. Él no lo sabía y por ende no los podía comprender. Y si él quería, porque quería entrar en esos concilios para ver qué estaban hablando ahí, no se le podía permitir eso, ni mucho menos conocer lo que se conversaba para conocer los propósitos de Dios. Entre otras cosas, se estaba discutiendo la caída de Satanás, porque Dios es Dios. En su naturaleza está impresa la omnisciencia. Él conoce el fin desde el principio y él sabía que Satanás iba a pecar. Por ende, no se le podía permitir a Satanás estar en esos concilios. ¿Se fijan ustedes? Sabía también que el hombre iba a pecar. El Dios sabía todo, todo. Sabía que Cristo iba a morir en la cruz, sabía que iba a triunfar, sabía que nosotros íbamos a estar en el cielo, sabía el nombre de cada uno de nosotros que estaremos en el cielo con el favor de Dios. Pero aún así, él no podía, no se le permitía estar allí. Ahora dice, en cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Lucifer creyó que él era el favorito en el cielo entre los ángeles. Miren ustedes, ¿qué le podría haber hecho pensar esto? Primero, él era un querubín cubridor. Ustedes saben que Cristo, de acuerdo a lo que está en el santuario puesto, no en el santuario del desierto, sino en el santuario del templo de Salomón, porque en el desierto fue hecho en forma más reducida. Allí había dos ángeles como querubines protectores. Pero en el santuario que se hizo, el templo de Salomón más grande, se pusieron cuatro ángeles, cuatro querubines cubridores. Y esa es la realidad en el cielo, ¿ya? Entonces allí hay cuatro. Eh, esos cuatro suponemos que son los cuatro ancianos que están delante de Dios. Y Lucifer era el principal de esos cuatro. Eh, no es que estaba todo el día inclinado así como hinojo, como dice Dios, con una alita parada aquí y la otra hacia allá. Eso es simbólico, es símbolo de reverencia y de respeto por la ley de Dios, la cual cubrían y que estaba ahí en el arca. Pero la verdad es que cada uno de esos querubines, o cuanto menos Lucifer, lo sabemos por revelación, estaba sentado en un trono, ¿ya? Eh, si me acuerdan, les puedo poner esa cita en la próxima clase y se las quedo debiendo. Él ahí habla de que tenía un trono en el cual estaba un trono radiante de luz, en el cual estaba sentado. Si me dan un segundito, a lo mejor se las leo ahora mismo para que no quedemos esperando en eso. Miren, es un comentario de Manuscrito 78 de 1905. Está en las Biblias con espíritu de profecía o en el comentario 7a del comentario bíblico adventista respecto de Apocalipsis 12, 12, 7, el párrafo número 9. Y dice, cuando Satanás se rebeló, hubo guerra en el cielo y fue expulsado él con todos sus simpatizantes. Su puesto en el cielo había sido muy encumbrado. Disponía de un trono radiante de luz. ¿Se fijan? ¿Disponía de qué? De un trono radiante de luz. No iba a tener un trono, iba a estar así parado como esos ángeles que aparecen cuando lo vemos en el santuario, todo el día así parado con una ala hacia adelante y la otra hacia el otro lado. No, él estaba sentado ahí, ¿ya? Pero se desvió de su lealtad al bendito y único soberano y cayó de su condición original. Todos los que simpatizaban con él fueron expulsados de la presencia de Dios, condenados a no ser reconocidos más en los atrios celestiales como si tuvieran derecho a ellos. Satanás se convirtió en el antagonista declarado de Cristo, plantó el estandarte de la rebelión en la tierra y alrededor de él se agruparon sus simpatizantes. ¿Se fijan?
Entonces él estaba en un trono, radiante de luz, ya como el querubín protector principal. Dice que Satanás fue hecho perfecto, de manera que fue el ángel más perfecto creado. Dios hizo lo mejor que pudo en la creación de Satanás. No hubo ninguna intención mala de parte de Dios de poner algún defecto en él para que él eventualmente pecara. Al contrario, Dios lo hizo lo más semejante a él posible. Pero miren, él comenzó a tener problemas porque como se creía tan semejante a Dios y tan cercano a Dios, se preguntaba por qué entonces él no podía participar igual que Cristo ahí en los concilios celestiales. Dice, en cambio Cristo, porque no comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios, en cambio Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Lucifer creyó que él era el favorito en el cielo y esa era la razón. El favorito entre los ángeles. Aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo. Había estado cerca del gran creador y los persistentes rayos de la gloriosa luz que rodeaban al Rey Eterno habían resplandecido especialmente sobre él. ¿Ya? Entonces, sabemos que Adán y Eva tenían una luz que los cubría cuando fueron creados y que cuando ellos pecaron, esa luz desapareció. Satanás, cuando era Lucifer, estaba en la misma presencia de Dios. No estaba en el Edén, estaba mucho más cerca. Y tenía rayos de la gloriosa luz de Dios que mm, lo cubrían a él mismo, ¿no? Eh, Habían resplandecido especialmente sobre él. Pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad. O sea, ellos estaban, les agradaba obedecer las órdenes de Lucifer y lo hacían con celeridad, o sea, con mucha rapidez. Inmediatamente, manda y se le obedece inmediatamente. Y a él le empezó a gustar eso. Claro, no, ¿por qué no le iba a gustar? Pero se preguntaba, yo soy más resplandeciente que ellos, yo estoy más cerca de Dios que ellos. Miren la pregunta que se hizo. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué había que honrar a Cristo más que a Él? Miren, aquí surge un elemento curioso, ¿no? En medio de todo esto ideológico, surge la vanidad. La vanidad en la apariencia. Si yo me veo tan lindo, eso es lo que dice en el fondo, me veo tan radiante, ¿por qué entonces tienen que honrar a Cristo más que a mí? Si yo también soy radiante y hermoso. ¿Se fijan qué parecido le había quedado al Señor él? ¿Quién lo había creado? Cristo mismo. Porque en Colosenses dice que fue así, él creó a todos los ángeles. Y entonces dice, pero ¿por qué a él lo honran más que a mí? Y sin embargo yo soy tan lindo como él, según su opinión. Ya, aquí vemos que en el ser humano también existe un poco eso. Por eso, especialmente, y lo dice el Espíritu de Profecía, las mujeres tienen este problema, especialmente las mujeres, que siempre quieren estar lindas, hermosas. Y no es malo querer ser bonita o verse bonita. Lo malo está en que nuestro corazón no está santificado y busca la comparación. Es lo que hizo Satanás. Él se comparaba ¿con quién? Con Cristo. Pues si soy como Él, ¿por qué no puedo tener los mismos privilegios que Él? Y hay muchos seres humanos son así. Ah, yo también, yo pues soy bonita. Y algunas mujeres quieren atraer a los hombres por su hermosura exterior. Incluso algunas no trepidan en quitarle el hombre a otra mujer, poniéndose ellas más bonitas para poder quitárselo. Entonces hay que tener en cuenta o querer tener una posición en base a la hermosura. Entonces muchas personas cuando van a una entrevista, no solamente mujeres, sino también hombres, se arreglan como nunca lo harían para estar en su casa. Ya, lindos, lindos. Claro que uno se pone un poquito mejor cuando sale a lo exterior porque la gente de afuera a uno no la conoce ni la ama. En su casa la aman, la aceptan como es, no tiene que aparentar nada para que la conozcan porque ya la conocen. Afuera las personas tienen espíritu de crítica, tienen el mismo deseo de comparación del que sale de su casa y hay
ese asunto. Entonces, cuando alguien busca un trabajo, va especialmente arreglado, ¿ya? Porque piensan, puede ser que por la apariencia me quieran contratar, que ese sea un punto a favor. ¿Se fijan? Cuidado con eso, cuidado con eso. Eso es falta de fe, porque Dios nos hizo a cada uno de nosotros con un plan. Todos tenemos un plan personal que ha sido hecho por Dios, elaborado para cada uno de nosotros, y ese plan, si nosotros no nos interponemos, se va a cumplir, seamos bonitos o feos. Eso no tiene nada que ver. Tengamos o no tengamos influencia en los demás. Cristo puede fabricar esa influencia o puede destruirla. Eso está en su mano, ¿ya? Y el Señor lo dice, que Él produce enemistad. Isaías 45 dice que Él puede crear la paz como crear la adversidad. Tiene en la mano, dice incluso, al hombre que a Dios le agrada, de hacer que el corazón de sus enemigos se ponga a favor de él o no le hagan daño, en otras palabras. Entonces, ¿por qué hemos de confiar en nuestra apariencia? Dice, aunque toda su gloria provenía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como algo propio. ¿Se fijan? Esto fue un error fatal. Pensar que la gloria que tenía venía del mismo, que no era algo que viniera de Dios. Y así nosotros consideramos a veces, como Nabucodonosor, no es esta la gran Babilonia que yo construí, que edifiqué para la potencia mía, qué sé yo. Era como resultado de su poder, como resultado de su habilidad, de su inteligencia. No, era resultado de la gracia de Dios, un don que Dios le había dado de poder tener esas cosas. Fíjense que hay algo muy interesante. El pueblo de Israel, cuando era en la temporada de las guerras, porque curiosamente había una época para las guerras, así como sabemos que actualmente en la zona del sur especialmente, cuando las personas quieren edificar algo, hay una temporada para hacerlo. Usted no puede ir a edificar en pleno invierno porque se le va a echar a perder la construcción. Tiene que hacerlo en periodo, ojalá, de verano o que no esté lloviendo. Hay un periodo para cada cosa, ¿se fija? Uno puede hacer las cosas cuando quiere, sino cuando el tiempo es propicio para hacerlas. Y eso el Señor también lo aplicaba a la guerra. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Les dijo, ustedes van a venir todos a honrarme en las fiestas que yo les voy a dar. 3 veces al año van a venir a honrarme. Y cuando ustedes vengan a mi fiesta, yo voy a hacer que ningún país los invada por guerra a ustedes. O sea, ¿cómo puede ser tan grande el poder de Dios? ¿Cómo puede ser que hiciera posible que no hubiera guerra en el tiempo en que ellos estaban allá en Jerusalén? Allá se iban, de todos los confines de Israel, se iban a Jerusalén confiados y tranquilos en la promesa de Dios, que aunque vieran a sus enemigos allí al lado, esperando para atacar, porque pudiera ser periodo de guerra, de todas maneras, Dios había prometido que no iba a haber guerra. Y ellos se iban confiadamente ya y Dios cumplía su promesa. Entonces, ¿se fijan cuán necio es a veces eh, tener tanta ansiedad, tanta preocupación cuando nuestra vida entera está en manos de Dios y cuando es tan poderoso para hacer lo que quiera? Lo que Él quiera puede hacer. No dependemos de ser bonitos, como pensaba ahí Lucifer, tener influencias, ser inteligentes, tener poder económico. Nada de eso tiene valor sin Dios, porque todas esas cosas son dones de Dios. Y Dios los puede quitar o los puede dar. Y aunque los tenga uno, Dios puede cerrar todas las puertas para hacer totalmente inefectivos nuestros esfuerzos. Así es que este ángel no pensó en eso. Él pensó que el poder estaba en él mismo. Y mira, miren ustedes, a los niños había un eslogan que decía, la fuerza está en ti. ¿Es verdad eso? No, la fuerza que poseemos proviene de Dios, de la chispa original que puso en un principio, la corriente de energía vital que es transmitida de padres a hijos y que nos tiene con vida todavía en este planeta. Es el misterio de la vida y de la vitalidad
es algo que le debemos a Dios y por eso nosotros tenemos las cosas que tenemos, porque podemos ejercer nuestra voluntad, nuestros dones y todo, eh, eh, o sea, ¿cómo se llama? Ocuparlo. ¿Por qué? Porque estamos vivos y tenemos energía para poder hacerlo. Pero este ángel llegó a pensar que su gloria era algo propio, provenía del mismo. No que Dios se la había dado, sino que era algo inherente al mismo. ¿Se fijan ustedes? No cometamos ese error. Ahora miren, al decir, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, Dios se comprometió a implantar en los seres humanos un nuevo principio, el odio por el pecado, el engaño, la vanidad y por todo aquello que lleve el sello de las estratagemas de Satanás. Aquí está la tarea de Satanás en este gran conflicto y por eso que tenemos que, y tuvimos que ver bastante el tema de la enemistad, porque en realidad para poder hacer frente a las estratagemas de Satanás, tenemos que comprender primero que estamos vendidos al pecado, que tenemos amistad con el pecado y que la enemistad hacia el pecado es un don de Dios. Y que Satanás en el cielo pudo engañar a los ángeles para enemistarlos con Dios. Y es lo que trata de hacer con cada uno de nosotros, mientras que Dios trata de hacer todo lo contrario. Y estamos en medio de ese conflicto. ¿Ya? Dios se comprometió a implantar en nosotros un nuevo principio, que distinto a esto, distinto al odio natural, sino a implantar un principio de odio, pero por el pecado. Odio por el pecado, por el engaño, por la vanidad y por todo aquello que lleva ese sello de Satanás, porque Satanás fue el que incubó el pecado y lo dio a luz en su propio ser, fue el primer engañador. Y el Señor lo dijo. eh, Cuando habla de mentira, de suyo habla porque es mentiroso. ¿Y qué cosa dice? Y padre de mentira. ¿Qué significa? Que Él dio a luz hijos de mentira. Así es que la gente mentirosa es hija del diablo o está mostrando el sello de su padre el diablo, que es el engaño o la mentira. La vanidad también es parte de el carácter de Satanás, ¿ya? Y todas estas cosas llevan el sello de Satanás y él trata de imprimirlo en sus propios hijos. Dice, vosotros, hijos de vuestro padre, el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no se halló verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. El homicidio y la mentira provienen de Satanás. Dice que alguien que se enoje locamente contra su hermano es culpable de asesinato. Así es que matar a alguien no solamente es que la persona muera, sino la intención nuestra de que muera es para nosotros el acto de matar. Ahora, nosotros queremos a veces matar a alguien o podemos querer matar a alguien en el sentido de sacarlo de nuestra vida, sacarlo de la vida de todos, de acabar con su influencia, acabar con su poder, con sus bienes, con todo, como Satanás quiso hacerlo con Cristo. ¿Ya? Era el enemigo, llegó a ser el enemigo declarado de Cristo y aún lo es. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a estudiar un poquito las estratagemas. ¿Cómo se las ingenió Satanás? Para impartir su sello, imprimirlo en los que eran seres creados por Dios e hijos de Dios para convertirlos en sus propios hijos. Él los tuvo que engañar. Ahora, ¿a qué se refiere con el sello de las estratagemas de Satanás? Es lo que vamos a tener que ver. Miren el contraste. Entonces, Satanás se enorgullecía de ser bello, tener sus vestiduras resplandecientes, de tener un lugar de honor al lado de Dios. Pero miren en cuanto a Cristo. Cristo viene a esta tierra y la profecía respecto de él es, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo. ¿Para qué? Para que le deseemos. O sea, miren, qué opuesto. Satanás
Se jactaba en su belleza exterior y pensaba que eso le daba a él la posibilidad de ser como Cristo. Pero Cristo, que tenía un atractivo natural, no se preocupaba de él, depone su atractivo. Quiere venir sin hermosura para que le deseemos espiritualmente, no por lo que estaba por fuera. A él le interesaba el corazón de las personas. Entonces, ¿qué diferencia? Cristo no usó sus atractivos para lograr ascendientes sobre las personas. No. Él trató de ganar el corazón de las personas por el amor que le tenía a las personas y no por impresionarlos con su apariencia exterior. Ahí vemos un gran contraste entre Cristo y Satanás. Ahora miren, aquí las estratagemas de Satanás contra Cristo. Lucifer ganó la simpatía de algunos de sus compañeros, sugiriéndoles pensamientos de crítica hacia el gobierno de Dios. Esa mala semilla fue esparcida de una manera sumamente seductora. Y después de que brotó y se arraigó en la mente de muchos, esa semilla recogió las ideas que él mismo había sembrado, primero en la mente de otros, y las presentó ante las cortes más excelsas de ángeles como los pensamientos de otras mentes contra el gobierno de Dios. Miren la astucia. Cuando no existía la astucia todavía, los ángeles cayeron muy fáciles, porque ellos no tenían malicia, no conocían el mal. ¿Y qué hizo? Empezó a sugerirle pensamientos de crítica. Oiga, ¿a ustedes no les parece que en realidad, pucha, Dios es tan grandioso, nos hizo tan inteligentes? En realidad, ni siquiera necesitaríamos esa ley que nos da para que nosotros podamos vivir sujetos a Él, porque nosotros lo amamos en forma natural y nosotros le obedecemos, sin necesidad de que nos tenga que decir que lo hagamos. ¿No, no piensan ustedes eso? Mm, sí, en realidad. Después va corriendo donde Dios, le dice ahí a las cortes celestiales más elevadas. ¿Sabe lo que andan diciendo los ángeles? Que la ley de Dios no es necesaria, porque en realidad ellos ya aman a Dios y no necesitan una ley para obedecer, porque ellos ya por sí mismos están dispuestos a obedecer. Y así iba sembrando, recogiendo y lo presentaba allá en las cortes más excesas como que eran los pensamientos de otros. No, si yo le estoy diciendo lo que ellos piensan, pero ¿quién les había hecho pensar así a los otros? Satanás mismo. Él había sembrado esos pensamientos en los otros y después los recogía y los presentaba como que habían brotado en los otros, pero era él el que había ideado sus pensamientos. Así introdujo Lucifer la rebelión en el cielo, como esta era una de sus estratagemas, ¿se fijan? Así introdujo Lucifer la rebelión en el cielo mediante hábiles métodos diseñados por él mismo. ¡Ay, qué terrible! Pensar que hay libros que se diseñan en este planeta, en esta tierra, para hacerlo a usted superior a los demás, enseñándole métodos hábiles que fueron diseñados por Satanás en un comienzo y le enseñan a usted a manejar esos métodos para tener influencia, para poder tener poder, para poder hacer lo que usted quiere con los demás. Acá dice, ahora cuidado con eso, porque nosotros jamás debemos intentar controlar otra mente. Las mentes deben ser ganadas por el amor y en forma honesta y con integridad, ganadas para la verdad, nunca para el error ni para los fines egoístas de nadie. Ahora miren, Dios deseaba que hubiera un cambio y que la obra de Satanás se manifestara tal como era. ¿Ya? Esto es muy interesante. Miren, Dios quería un cambio, pero de corazón, de raíz. ¿Ya? Que no siguieran esos malos pensamientos, pero que los ángeles se convencieran de lo que era bueno por ellos mismos, no por ni Dios ni Satanás y poner yo estoy parte de esto. Dios quería que ellos se convencieran y que se dieran cuenta de cómo era realmente la obra que Satanás estaba haciendo, porque Dios sabía todo lo que Satanás estaba haciendo, sabía esos hábiles métodos que estaba usando, todo eso, pero quería que los ángeles se dieran cuenta solitos, sin que Él les dijera, sin que Dios les dijera,
Saben que Satanás fue el que se le ocurrió decirle a ustedes eso, porque en el fondo lo que él quiere es llegar a ser igual a Cristo y para eso los está a ustedes engañando. Dios no quería tener que decirle eso a los ángeles, quería que a ellos solitos se les ocurriera. Entonces Dios deseaba que esas cosas cambiaran, eran muy malas como estaban, pero quería que se manifestara la obra de Satanás como, tal como era la obra de Satanás, sin necesidad de la intervención de él de entrar en ese juego, digamos. La acción subversiva era tan sutil que no podía hacérsela aparecer delante de la hueste celestial como lo que en realidad era. Entonces, si Dios lo enfrentaba delante de los otros a Satanás, Satanás podría decir, no, es que eso no es lo que yo estoy queriendo decir. No, si yo estaba conversando con ellos, ¿no es cierto? Claro. Y estábamos hablando y ahí se nos ocurrió que podía transformar las cosas y decir, pero Dios, tranquilo, no pienses mal, yo no estoy haciendo nada malo en contra tuya. Y los ángeles así, ¿y por qué Dios piensa eso de Lucifer? Y al final iban a terminar pensando mal de Dios, ¿se fijan? Entonces, ¿por qué? Porque lo que hacía era tan sutil que no había una forma de desenmascararlo de manera que realmente quedaran expuestas sus verdaderas intenciones y que al final no fuera la víctima transformada en victimario delante de los ojos de los ángeles, ¿ya? Que no fueran los ángeles a pensar que Dios era el victimario. No era Dios el que estaba haciendo eso, era Satanás. Y dice, para que eso pasara entonces, para que esta obra subversiva tan sutil se desenmascarara de por sí, solita, sin que Dios tuviera que decirle de qué se trataba, por eso hubo guerra en el cielo. Y vamos a explicar esto. Por eso hubo guerra en el cielo. Y Satanás fue expulsado con todos los que no quisieron ser leales al gobierno de Dios. Este estado de cosas existió por largo tiempo antes de que Satanás fuera desenmascarado y se expulsara a los rebeldes. Por mucho tiempo Dios. Oye, increíble, porque para Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Para él el tiempo, cuando dice mucho tiempo, tiene que ser mucho, mucho tiempo en realidad. Dios aguantó a Satanás con sus malas estrategias por mucho, mucho tiempo, esperando que los ángeles pudieran evidenciarse de las cosas que Satanás estaba haciendo y se dieran cuenta de que Satanás estaba procediendo mal, él, de suyo propio. Y algunos ángeles empezaron a darse cuenta y empezaron a tratar de convencer a Satanás de que lo que estaba haciendo estaba mal. Y entonces comenzó a haber una división en el cielo. Dios quería que eso pasara para que hubiera la oportunidad que entre los mismos ángeles decidieran de qué lado iban a estar. Ahora miren, me faltó poner la cita que hablaba de eso. Sí, miren, en cuanto a esto, les voy a deber una cita que se me olvidó poner, porque esa cita, si mal no recuerdo, está en Historia de la Redención. No sé si está aquí o en verdad cerca de Los Ángeles, pero si la cita está aquí, se las leo enseguida. Miren, está aquí, en la página 17 del libro Historia de la Redención. Ahora se las voy a leer, pero tengo que ponérselas. Ya son cosas que me van a tener que acordar para que no me olviden. Miren, dice aquí. Los ángeles leales se apresuraron a llegar hasta el Hijo de Dios y le comunicaron lo que ocurría entre los ángeles. Encontraron al Padre en consulta con su amado Hijo para determinar los medios por los cuales, por el bien de los ángeles leales, pondrían fin para siempre a la autoridad que había asumido Satanás. El gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, pero ese no era su propósito. Habrían dicho, bueno, a Dios no le gustó que hablaran contra él y al tiro lo echó, o sea, chuta, nosotros no vamos a poder hablar nada porque cualquier cosa que digamos nos van a echar. No, Dios no fue muy sabio como para caer en esa trampa. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio hijo y sus ángeles leales. En esa batalla, cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. Ya la semilla había brotado en los distintos corazones, la semilla del mal, y también se había arraigado más fuertemente la semilla de la lealtad. Y por ende, lo que ahora faltaba es ver cuáles eran los que tenían
arraigada la semilla del bien y cuáles los que tenían arraigada la semilla del mal, por decirlo de alguna forma. Entonces Dios dice, vamos a hacer una guerra. Y en esa guerra cada uno va a decir de qué parte está. Oh, qué sabio Dios. ¿Por qué hizo eso? Dice, en esa batalla cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. O sea, todos iban a saber a qué bando pertenecía cada uno. No hubiera, dice, sido conveniente permitir que permaneciera en el cielo ninguno de los que se habían unido con Satanás en su rebelión, que se quedaran por timidez o algo ocultos ahí. No, por eso era necesario que todos tomaran una decisión manifiesta. ¿Se fijan ustedes? Habían, dice, aprendido la lección de la genuina rebelión contra la inmutable ley de Dios y eso es irremediable. Y puede ser que algunos fueran más tímidos, pero ya tenían esa rebelión en su corazón y cuando se les instó a ponerse a manifestar de qué lado estaba, entonces se supo que esos que no evidenciaban estar en el lado de la rebelión, sí lo estaban. ¿Qué consiguió Dios con eso? Que no quedara ningún rebelde en el cielo. Dice, si Dios hubiera ejercido su poder para castigar a este jefe rebelde, los ángeles subversivos no se habrían puesto en evidencia. Por eso Dios siguió otro camino, pues quería manifestar definitivamente a toda la hueste celestial su justicia y su juicio. Por esto los voy a echar. Pero si ese es tan de bajo perfil, nunca hace nada malo. No, para que eso no pasara, Dios iba a decir, ¿y tú de cuál lado estás? Y ese ángel que parecía que estuviera de parte de Dios iba a decir, no, yo en realidad estoy de parte de Satanás. Muy bien, ponte allá del lado de Satanás. ¿Saben? Ocurrió algo parecido aquí en esta tierra. ¿Se acuerdan de la adoración del becerro de oro? De esa rebelión. Y cuando vuelve del monte el Señor, o sea, Moisés con Josué allí, Moisés les dice a ellos, a ver, los que están de parte de Dios, pónganse de este lado, todos los que están de parte de Jehová, en contra de los que adoraron el becerro, cada uno tome su espada y mate a su, a su hermano, a su amigo y a su pariente. ¿Y sabe? Eso fue lo que ocurrió. Se les dio la orden a ellos mismos que mataran a los que eran del otro bando. Y los mataron. Y entonces dice, ahora cada uno se ha consagrado a Dios en su hermano, en su amigo y su pariente. ¿Ya? Si no recuerdo las palabras exactas, pueden repasar el texto, pero más o menos esa es la idea, contra lo que ellos amaban, sea hermano, amigo, no sé, familiar. Y entonces se descubrió que todos los de la tribu de Leví habían estado de parte de Dios. Y por eso Dios le dijo, en honor a eso, por haber sido leales a Dios, aún a costa de la vida de sus amigos, hermanos, parientes, les voy a dar el privilegio de servirme más de cerca a mí y ustedes van a estar consagrados para el sacerdocio. ¿Se fijan ustedes? Cómo Dios hace su justicia y cómo obra su sabiduría. Y Dios así lo tuvo que hacer para que se manifestara el mal. Muy bien, miren, yo tengo más tema aquí, pero creo que es prudente, ya estamos en la hora. Tenemos que dejar un espacio para la confraternización, para los que quieran unirse luego de que terminemos esta grabación. Así es que por ahora vamos a dejar hasta aquí esta clase. La próxima vamos a continuar y terminar, yo creo, esta parte y seguir con las otras etapas que son muy interesantes. Nos quedan pocas clases de aquí a fin de año, muy pocas clases. Queremos avanzar lo más posible. Les pedimos oración para que así todo pueda darse bien y podamos seguir publicando sin problema las clases que hemos tenido hasta aquí. Les voy a pedir para eso, para que nos despidamos de esta reunión y nos veamos el domingo subsiguiente en nuestra próxima reunión, sea en 15 días más. Vamos a pedir, o 14 días más, que tenga la oración, por favor, la persona encargada de ello. Inclinamos nuestro rostro y vamos entonces a orar. Oremos. Padre amado que moras en el cielo, santificado sea tu divino y santo nombre. Mi buen Dios, queremos agradecer una vez más por la oportunidad que nos das, Padre amado, de poder estudiar tu palabra. Ayúdanos cada día, Señor, para que pueda servir a nosotros y para que a través de ella, Señor, podamos prepararnos para este
gran encuentro contigo en la segunda venida. Ayúdanos, Señor, a ser hermanos leales, ayúdanos a ser fieles a ti y que tu paz y tu gracia sigan acompañándonos siempre. Quédate con nosotros durante esta semana, Señor, y que tus santos ángeles sean con cada uno de nosotros. Guíanos siempre, Señor. Humildemente lo pedimos y rogamos, sin merecerlo, sino agradecerlo todo en el nombre amado de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Que Dios les bendiga a todos, que tengan una linda semana.